Aleluya, para que así en esta noche ella pueda estar cobrando nuestra vida. Gloria al Señor. Todos los que estamos reunidos acá, hermanos, nos reunimos porque, aleluya, tenemos grandes necesidades de nuestro Dios, hermano. Que cada día podamos acercarnos más a Él, porque Él está hablando con nosotros. Oramos por este culto, nuestro hermano, por amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, Señor amado, te damos gracias en esta noche por esta victoria, Señor. Aleluya, de poder estar reunidos con toda la iglesia. Tú has permitido para nosotros, Señor, para que podamos, Señor, en esta noche estar juntos en este lugar. Aleluya, y habla nuestras vidas. Habla, Jesús, en esta noche, así como lo está haciendo en este día para nosotros, Señor. Que la gracia del cielo sea derramada sobre tu pueblo, en la boca de tus siervos y de tus siervos, de contra testimonio de tu grandeza y de tu poder. Señor amado, te adoramos y te bendecimos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por esta victoria. Amén. Y amén. Tome asiento, hermano. Que lee la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Para la gloria del Señor, Dios está hablando con nosotros, hermano, en este día. Gloria al Señor. Realmente puedo decirle, hermano, que Dios, hermano, también llegamos muchos años de creyente. Aleluya, pero Dios, hermano, nunca deja de hablar con sus pueblos, con sus hijas y con sus hijos, hermano. Aleluya, porque es tan profundo, hermano, nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor, y cuesta conocer toda la voluntad de Dios. Yo estaba allá en el último asiento esta tarde, aleluya, y miraba solamente los tiempos que he perdido de no oír pronto la voz de Dios. Aleluya, a veces, hermano, somos jóvenes, venimos a los pies de Dios y perdemos tiempo, hermano. En los caminos de Dios no ponemos atención al amado de Dios y en el caminar muchas cosas no acontecen, hermano. Pero en esta tarde Dios estaba claritamente hablando con cada uno, hermano. Qué precioso es, hermano, de poner atención a la palabra de Dios. Gloria al Señor, así que Dios bendiga en esta tarde, hermano. Gloria al Señor, ya que nuestro Dios nos muestra a través de su palabra, hermano. Dice, aleluya, el 22 del capítulo 2 de Daniel, dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, aleluya, y con Él mora la luz. Gloria al Señor, qué preciosa palabra, hermano. Aleluya, que Dios nos dice, la cual tenemos que estar convencidos, hermano, lo que tal vez nosotros en nuestro corazón es oculto. A ese hombre, y siempre también, hermano, queremos ocultar cositas, pero en estos días Dios está revelando, hermano. Aún en nuestra propia vida nos revela, hermano, aquello que a Él no le agrada. Aleluya. Gloria
al Señor. Por eso dice bien claro, Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, lo secreto del hombre. Él revela, hermano, a través de su Espíritu Santo. Aleluya, mientras hablaba el siervo de Dios, me venía, hermano, aleluya, gloria al Señor. El gran amor de Dios, hermano, que derramó su sangre allí en la cruz. Aleluya, para que sea revelado, aleluya, los corazones de todos los hombres. Miren lo que dice el 35, capítulo 2, aleluya, de San Lucas, dice, aleluya, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos, aleluya, gloria al Señor, de muchos corazones. Tuvo que sufrir en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, tuvo que morir, derramar su sangre, hermano, para que todo lo que nosotros creemos que está oculto, aleluya, Él lo va a sacar a luz en esta hora, en esta cosa, hermano. Así que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a cantar una alabanza, vamos a estar orando, vamos a alegrarnos, hermano. Vamos a darle la gloria, vamos a darle lugar en nuestra vida, que ella, que el Espíritu Santo, hermano, trate con nosotros. Cristo viene pronto y quiere limpiarnos, quiere llevar un pueblo realmente preparado, hermano querido. Gloria al Señor. Así que en esta noche, hermano, vamos a entonar una alabanza. La banda. Gloria al Señor, hermano. 61 de Sion. 61 de Sion, hermano, una banda. Gloria al Señor. Y de ahí la vamos a dejar, hermano, para que continúe nuestro hermano evangelista Daniel Centurión, hermano. Gloria al Señor. Así que Dios añada bendición en esta noche. Vamos a estar muy atentos en esta noche, hermano querido. Vamos a aprovechar estos días que Dios nos da, hermano querido. Gloria al Señor por estos preciosos momentos. Realmente pido también perdón, hermano, a la iglesia, porque los estudios bíblicos ya era el día jueves a la tarde. Estamos viajando a, aleluya, ahí en Catán, y aquí vamos hablando con los hermanos que me acompañaban. Aleluya, y ahí, hermano, disponemos nuestro corazón a hablar con el pastor para los estudios. Por eso tal vez muchos no sabían. Gloria al Señor, porque sabemos, hermano, que cuando más buscamos de su palabra, aleluya, gloria al Señor, nuestra vida aumentará en saber hacia nuestro Dios. Agradezco también por los 34 años, gloria al Señor, porque soy uno de los testigos. Aleluya, como comenzó. Gloria al Señor, hermano. Así que Dios bendiga en esta tarde, hermano. Este trabajo, hermano, que Dios, aleluya, un día abrió esta puerta tiene que estar, hermano. Aleluya, usted sabe que ya voy a dejar, hermano, usted sabe que, escuche bien, hermano, cuando hay disposición de Dios en mi corazón y le brindamos lugar a Él, Dios, hermano, contesta. Gloria al Señor, aquellos tiempos, hermano. Aleluya, como tal vez no saben, muchos tal vez no lo saben, porque hay muchos jóvenes, hermano querido, en nuestro campo. Era 527, hubo un percance en el ministerio y fuimos desamparados. 3 familias, 4 familias que vivíamos, comenzamos a vivir en este barrio que era tanto, pero habíamos conocido la verdad del Señor. Lo congregamos en Ciudadela, aleluya, gloria al Señor. Acá en este lugar no había casa de oración, aleluya, y los 4 familias que hemos quedado porque quedamos sin ancianos, sin pastores. Hubo un grave problema, hubo división en el campo y los pastores se habían alejado uno por su lado. Gloria al Señor, pero nosotros hemos creído en Jesús y sabíamos que hay un Dios que sabe, un Dios que perdonó. Y un día nos reunimos, hermano querido, en un ranchito allá al fondo, en la casita de nuestro hermano Juan. Ahí, ese sentido de aleluya, ofreció, me dice Valentín, ¿por qué no hacemos culto en los 4 familias? Lo vamos a dejar, Dios, pues quedamos sin iglesia, ¿qué queremos hacer? Hermano, aleluya, y comenzamos, hermano, un día menos pensado, un domingo a la tarde, hermano, Dios nos bautizó a todos el Espíritu Santo. Todos los chicos que estaban en ese lugar hablaron todo en lengua y profetizaron, hermano, y la mayor parte salimos, hermano, con la promesa del Espíritu Santo. En esos días, hermano querido, se nos ofertó este lugar un varón de Dios que venía edificando su casa.
estaba haciendo paredes ya, hermano, dejó de pagar porque le hicieron una trampa por las empresas que le vendió. Gloria al Señor, pagó una parte y se me acercó y me dice: Valentín, ¿no quiere hacer la iglesia en ese terreno? Yo pagué esta plata, acérquese a la inmobiliaria, y fuimos, hermano, hablamos, aleluya, y nos pidió 50,000 pesos. 50,000 pesos, esos tiempos que 5,000 pesos, creo que era, hermano. Y sus 4 familias nos reunimos, trabajamos en esta zona y pusimos esa plata sin consultar con el Dios ministerio y pagamos, hermano. Aleluya, el plan de Dios. Él tenía su plan en este plan. Aleluya, quiero decirte en esta noche, usted está gozando de la bendición de Dios porque Dios lo quiso, Él lo hizo así, hermano. Gloria al Señor. Y fue la última iglesia antes de la partida de la hermana Osera, abrió esa puerta. Sí. Y empezó una palabra que el varón tenía que ya partía el día siguiente, y dijo: lo que Dios abrió, aleluya, gloria al Señor, nada puede ser. Así que Dios bendiga por este lugar. No somos muchos, hermano, pero así, hermano, quiero decirle con todo el ánimo y decir que estamos ahí hasta que yo lo diga basta, hermano. Gloria al Señor. Dios añada bendición en esta tarde, en esta noche, en este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano, después de que yo continuaba. Aleluya. 61 decimos con la mano. con atención lo que el hermano nos contaba. Qué precioso, hermano, lo que Dios hace, gloria al Señor, cuando nosotros disponemos nuestro corazón. Bueno, yo quiero invitar a usted a ponerse de pie en esta noche.
Gloria a Jesús, vamos a cantar un coro de adoración a Dios. Aquel que dice, en este día feliz y en este santo lugar, yo quiero tener un encuentro con Dios. Aleluya. Usted que vino con este propósito, cántelo con alegría, con libertad. Gloria al nombre del Señor. Y Dios va a hacer obras maravillosas en este lugar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Adoremos a Dios. Este día feliz. Cántele a Dios. Él está aquí. Aleluya. Su presencia está en este lugar, hermanos. Aleluya. Qué bueno que el Señor está con nosotros. Amén, hermano. Aleluya. Y Él va a hacer obras grandes en esta noche. Así que usted esté tranquilo ahí en tu asiento y dele gloria a Dios. Y reciba solamente. Siéntese y reciba lo que Dios tiene para usted.
Vamos a escuchar a los hermanos cantar, las hermanas. Yo soy muy partidario de los dúos, gloria al Señor, de los solistas, gloria al Señor. Porque hay herramientas, ¿no, hermano? Por ahí, cuando no tenemos nada, pasamos y decimos, voy a invitar a los jóvenes que me acompañan, o los hermanos que vinieron conmigo. No, utilice la herramienta que Dios ya te dio. ¿No, hermano? Así que vamos a escuchar a los hermanos cantar en la noche. Vamos a estar en el primer lugar esta hermana Silvia, gloria al Señor de mis amores, ella va a cantar una alabanza. Gloria a Dios, para adorar a Dios, gloria a Jesús, como Dios le alcanza, ¿no, hermano? Y después vamos a continuar escuchando a los adelante, hermano, adelante. Mientras le voy nombrando, vayan pasando, gloria al Señor. Después seguimos escuchando a los hermanos agradecer a Dios. Adelante. Gloria a Dios. Bueno, como les mando saludar a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Agradeciendo a Dios por esta victoria que me permite estar entre ustedes. La verdad que para mí es una alegría. Por el Señor había un deseo en mi corazón de estar. No sabía qué día, pero Dios preparó que sea hoy. Gloria al Señor. Bueno, el hermano me dio para cantar, pero quiero hacer una brevedad. Escuchando al hermano Valentín, vienen recuerdos a mi mente que yo recién empezaba el Evangelio. El Señor, y aquellos hombres que estaban al frente de la obra no nos decían a nosotros que había una división, sino que seguíamos orando y los hermanos iban hasta José Cepaz, a los cultos, y mientras Dios también nos bautizaba con el Espíritu Santo allí, gloria al Señor. Y la hermana Nena se iba de acá a hacer escuelita a José Cepaz. Yo tenía 17 años y yo también quería ir a la escuelita porque siempre me gustó y iba. Y un día me dice, ¿querés leer esta clase? Léela. Bueno, a mí me gusta leer, me llevo el libro. Entonces el próximo sábado me dice, pasá Silvia, explicar lo que entendiste. Bueno, y así ocurrieron varios sábados. Viene una reunión de miembros, se debe acordar a hermano Valentín, y la hermana Elena dijo, no puedo venir más. ¿Y a quién van a poner? Y ahí está la hermana Silvia. Y yo dije, ¿qué? Hermano, hasta hoy estoy en ese trabajo. Así que si el Señor le está llamando, no se niegue, porque el que capacita es Él. Nosotros no tenemos nada si Él no nos da. Yo quiero invitar a mis hijos, a Johnny y a Damari para alabar al Señor. Estoy contenta, hermano. Porque como decía el himno que estábamos cantando, el amor de Dios es real. Él está en esta tarde en este lugar. Él ya estaba antes que yo llegue, antes que usted llegó, Él ya le estaba esperando, gloria al Señor. Y Él en esta noche va a derramar sus bendiciones. Porque Él es un Padre bueno, gloria sea el nombre del Señor. Yo siempre digo y lo sostengo, que Él nunca se olvida de nadie. Si hay un corazón dispuesto en esta noche, sepa que va a recibir, gloria al Señor. Gloria al Señor, que cada uno podamos estar en espíritu de oración para que Dios esté administrando, gloria al Señor. Amén. Hay poder en ti. Tú has
Aleluya. Pero ahora ponte en pie. Solo tienes que creer. Tú también serás ungido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a nuestra hermana Valeria, que nos puede venir a escuchar la alabanza. Gloria al Señor. Adelante. Después de la hermana, le vamos a dejar a nuestro hermano Mael. Gloria al Señor con una palabra también. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Todo es maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Aleluya. Saludos a los hermanos con la paz del Señor en esta noche. Agradezco al Señor por estar aquí en la casa del Señor. Poder alabar el nombre del Señor en este lugar donde nos reunimos para adorar al Señor, ¿no es cierto? Donde venimos a entregar todo lo que quizás venimos la semana luchando y sabemos que Dios está aquí en esta noche para fortalecer, para animar a su iglesia. Y voy a tener la alabanza con la ayuda del Señor. Aleluya. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez.
Saludos, hermana iglesia, con la paz de Dios, hermano, esta noche. Le agradezco a Dios primeramente este gran privilegio, hermano, de estar en su presencia. Que tenemos cada uno de nosotros, hermano, donde Dios nos ha dado cita, reunirnos en su casa de oración, aleluya, para hablar con mi vida, tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, una noche donde tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que ilumine nuestra vida, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitando cada uno llegamos a la casa de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, el único lugar donde hay vida, hay restauración para nuestra alma. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Agradezco a Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Verdaderamente pasando unos días medio difíciles en mi cuerpo físico, aleluya. Parecía que me iba a llegar a la casa de Dios, pero aquel que venció en la cruz del Calvario por mí me concedió estar en esta noche en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Y cómo estar de brazos cruzados con la boca cerrada en esta noche? Sino darle gloria a aquel que vive y reina para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No hemos venido a estar expectantes. ¿Quién ha venido a visitar a la iglesia en esta noche? Sino que la presencia, la unción de Dios visite nuestra vida. Que corra esa corriente de su Espíritu Santo dentro de vuestro ser. Alabanza, únicama y alabanza, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque hay huestes satánicas, van a hacerlo, pero van a caer por tierra en esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, pero es necesario, aleluya, adorarme en espíritu y en verdad. Adorarme en espíritu y en verdad con un corazón puro. No negamos, aleluya, una vida apartada, sincera para con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Doy gracias a Dios, hermano, aleluya. El Señor concede a la iglesia 34 años que cumple la iglesia de Jesucristo en este lugar, predicando la palabra de Dios. Aleluya. Había algo que hablaba el Señor en mi corazón en estos días. Aleluya. Y escuchaba el testimonio del anciano Valentín, mi padre, en esta noche, que empezó en una casita, aleluya, gloria a Dios, pero dice que hubo derramamiento del Espíritu Santo en aquel día. Así comenzó esta iglesia, la iglesia de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra que se empezó a predicar del primer día, aleluya, gloria a Dios, que esa es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Que en ella no hay sombra de variación, alabado sea el nombre del Señor. Pasaron muchos años, pero se sigue predicando la misma palabra. Aleluya. Muchos quizás se fueron, aleluya, gloria a Dios. Momento difícil pasó la iglesia de Jesucristo, aleluya. Pero ella no se mueve, tiene que permanecer en la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ella no se contamina, bendito sea el nombre del Señor. Me siento contento, hermano. Aleluya, gloria a Dios, porque es una gran victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos cumplir muchos años, pero muchos han dejado de predicar la verdadera palabra de Dios. Puede figurar 40, 50 años, pero allá en Apocalipsis, aleluya, gloria a Dios, una revelación que dijo: retén lo que tienes, para que nadie, aleluya, gloria a Dios, tome tu corona. Hay algo que Cristo te ha entregado en tu mano. Hay algo que está en tu vida en esta noche. Hay una batalla todos los días, algo, alabado sea el nombre del Señor, pero es necesario retener, aleluya, apartarse de este mundo, apartarse del pecado, aleluya, de la contaminación, de la oferta de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una batalla, bendito sea el nombre del Señor. Pelea en esta noche por la bendición que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Oye la palabra de Dios, hermano. Ya voy a tomar mi asiento. Me dieron, hermano, aleluya, para un agradecimiento. Me siento gozoso, contento. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, hermano. Yo estoy bendiciendo a cada uno de los hermanos, aleluya, que vinieron a compartir esta fiesta con nosotros. Fiesta espiritual, hermano. Segunda de Reyes, hermano. Capítulo 6. Aleluya, gloria a Dios. Abra su Biblia, abra su corazón en esta noche. No esté ajeno a la presencia de Dios. Al antiguo, el soberbio lo mira de lejos. Aleluya, pero aquel humilde, aleluya, del corazón, Él está ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, a veces tenemos la palabra de Dios y la hacemos un lado y nos cruzamos de brazos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios bendiga esa vida que dicen en esta noche: Señor, quiero sentir ese renuevo de tu Espíritu Santo. Quiero volver bendecido a mi hogar en esta noche. Quiero volver en victoria. Yo he venido a buscar esa victoria en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Reyes, hermano, capítulo 6. Aleluya,
hermano. Aleluya. El versículo 10, hermano. 10. Aleluya, en adelante. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, llamando a sus siervos y le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Amén a la palabra de Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. El texto de Eva dice que Él revela lo oculto, lo profundo. Aleluya, gloria a Dios. Lo que está en tinieblas, lo que está oculto para nuestros ojos, aleluya, están a la luz ante los ojos de Dios. Aleluya, mis pensamientos más profundos de mi corazón, aleluya, están a la vista del soberano que estamos adorando en esta noche. Y más, Él conoce cuáles son tus intenciones, aleluya, cuando viniste a este lugar, aún cuando te levantaste en este día. Aleluya. Ahora dice que el pueblo de Israel se encontraba en guerra. Aleluya, con Siria. Aleluya. Y este varón, aleluya, gloria a Dios, se reunía con su ejército, dice, en su cámara más secreta. Y decía: vamos a salir al encuentro del pueblo de Israel en tal lugar, en tal punto, y lo vamos a derrotar. Pero automáticamente el Espíritu de Jehová le revelaba a Eliseo, aleluya, gloria a Dios. Y Eliseo hablaba al pueblo de Dios y le decía: anda por este lugar, porque viene de Siria por acá, aleluya, gloria a Dios. Este es el Espíritu Santo que está en esta noche en este lugar, el que te está revelando que no siga atado, aleluya, que tu mente no siga atado a sus pensamientos que ha traído en esta noche. Alabamos el nombre del Señor, aleluya. Muchas veces tomamos un poco la palabra de Dios. El profeta habla de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y dejamos pasar, pareciera, decimos, para mañana. Bendito sea el nombre del Señor. No está hablando con mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Permiso. Aleluya. Pero hermano, bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra hablaba a mi corazón. Porque estos tiempos está faltando Eliseo. Eliseo simbolizaba la presencia de Dios. Aleluya. Para que sea revelado, aleluya, gloria a Dios, revelaciones, hay que tener una intimidad con Dios. Una vida apartada con Dios en secreto. Aleluya. Si usted no tiene revelaciones de parte de Dios, viene la palabra de Dios y pareciera que solamente, aleluya, gloria a Dios, no causa nada en tu vida. No está viendo revelación de qué situación te está encontrando, aleluya, gloria a Dios. Ha perdido ese contacto con Dios, esa intimidad con Dios, aleluya. Pero esta es la noche que el Espíritu Santo quiere revelarte el peligro que te espera afuera. Que el mañana no es tuyo, que Él quiere hacerte libre en esta noche. Que Él te ha unido, Él nos ha amado en esta noche, aleluya. Para que tu mente cautiva quede libre, alabado sea el nombre del Señor. Hoy no está quizá el profeta Eliseo, pero está el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que habla a través de su palabra, alabado sea el nombre del Señor. Él quiere sacarte victoria en esta noche. Él quiere darte vida. Aleluya, gloria a Dios. La mano de Dios no se ha cortado ni su oído se le ha agraviado para el pueblo de Dios. Usted sabe una oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Se toma mi asiento, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Estábamos en este lugar de culto. Aleluya, gloria a Dios. Ya finalizando entre un Señor. Aleluya, llegó hasta este lugar, hasta acá adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos la oración. Le quisimos tomar petición, dijo no tenía petición. Aleluya, gloria a Dios. Cuando empezamos la oración, se da vuelta y se va a retirar. Y el Espíritu Santo me da en el corazón que lo ordene, que se detenga, que vuelva. Este varón volvió. Aleluya, gloria a Dios. Es la voz del Espíritu Santo, hermano. El profeta no puede estar mudo en esta noche. El varón de Dios que tiene la presencia genuina no se mueve por emoción, sino siente la voz audible del Espíritu Santo y habla. Y jamás, jamás. Aleluya, el profeta de Dios no espera el púlpito para hablar, aleluya, palabra de Dios, se levanta, aleluya, y habla lo que Dios quiere hablar con su pueblo. Hay poder en el nombre de Jesús, Él está aquí en esta noche. Aleluya, gloria a Dios, hay cadenas que se están rompiendo en el nombre de Jesús.
Señor mío, tal palabra. Hablaste así a mi vida. Revelame algo más. ¿Hay interés en tu corazón, en tu vida? ¿O termina el culto y me volví a mi hogar y sigo mi vida? Hay un llamado, un propósito con tu vida genuino, puro. Pero hay un día que se acerca la venida de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Señor, le digo, ¿quién era este varón que entró? Solamente tu Espíritu Santo lo ordenó, pero yo no vi nada. Mis ojos estaban ocultos. ¿Qué hay en la vida? Y vuelvo, hermano, aleluya, gloria a Dios, a vivir el culto, aleluya, ese momento. Y me muestra el Señor este varón entrando todo abusanado y dejando abusarlo acá en este lugar, aleluya, gloria a Dios. Me dijo el Espíritu Santo vino con trabajo, aleluya, contra mi pueblo, aleluya, hechicería, para que no se predique la palabra de Dios, aleluya, para que haya opresión del enemigo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Pero el pueblo de Dios muchas veces está callado, está ajeno a la presencia de Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, pero hay victoria en esta noche. Aquel que venció la cruz del Calvario está con nosotros en esta noche. Él se pasea, Él quiere tocarte con su Espíritu Santo. Adórale de todo corazón, aleluya. No que te revele la vida de tu hermano, de tu hermana, sino que te revele tu corazón en esta noche. Mi corazón, que me hace falta, Señor, para recibir esa unción genuina de lo alto. Dios te bendiga, amada iglesia de Jesucristo, en esta noche. Amén. Dios bendiga a su siervo. Gloria al Señor. Bueno, hermano, tenemos unas visitas a nuestra hermana Selva. Gloria al Señor por allí sentada. Gloria a Dios, a nuestros hermanos del Príncipe de Paz. Voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie mientras los nombro. Claudio y Natalia, ¿puede ser? Gloria a Jesús. Después dice Cristian, Mónica y familia. Nuestro hermano Roberto Cucheta con su familia también. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Son bienvenidos también. Gloria a Dios. Vamos a ir a la iglesia que se ponga de pie, vamos a cantar el coro para adorar a Dios. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Te alegra en la presencia del Señor. Es una noche de bendición, una noche donde Dios va a hablar con nosotros. Ya está hablando con nosotros. Gloria a Jesús. Y su presencia está aquí. Vamos a cantar este coro. Y ya después de este coro, nuestros hermanos del Príncipe de Paz van a cantar la alabanza. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque al oído los hijos sobran y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso. Hacia el lejos, al vivo.
Saludos a los hermanos con la paz del Señor en esta noche. Estamos agradecidos con el Señor que nos ha permitido llegar una vez más en este lugar. Y hermanos, podíamos en esta noche llegar y sentir la presencia de Dios en nuestro medio. Así que eso es un motivo de alegría que Dios está en este lugar. Aleluya, y si Él está, aleluya, va a haber bendición de parte del Señor en esta noche. ¿Cuántos creen que es así, hermano? Aleluya, sabe que, gloria al nombre del Señor, siempre digo, hay una palabra, aleluya, que dice, levantad manos santas, sin ira ni contienda. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo está, hermano, en esta noche para levantar esas manos? ¿Será que puede levantar las manos a ver el pueblo del Señor? ¿Será que puede levantar esas manos? Aleluya. ¿Será que la conciencia? ¿Será que puedes, hermano, libremente adorar al Rey de Reyes en esta noche? Porque sabe lo que dice la Biblia, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero allá arriba no se van los que tienen rencores, los que no tienen paz. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, vinimos solamente a compartir el culto en esta noche. Voy a pedir a los hermanos que están conmigo, que han venido, pasen adelante, vamos a cantar una alabanza al Señor. Aleluya. Y como decía, hermano, en esta noche, una noche propicia para adorar a Dios, para que Él se mueva en medio de su pueblo. Aleluya, Él tiene renuevo, Él tiene gracia, aleluya, para su pueblo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aleluya, pero como decía, aleluya, el culto lo hacemos entre todos. Todos juntos, aleluya, adorar a Dios en esta noche. Felicito a la iglesia, hermano, por un año más de cumpleaños, gloria al nombre, que el Señor siga bendiciendo este lugar, siga añadiendo las almas, gloria al nombre del Señor, aleluya, y haya crecimiento en su obra. Porque dice la Biblia, grande es la mies, mas faltan los obreros. Aleluya, es un tiempo donde Dios quiere cosechar, hermano, las almas. ¿Y cuántos están preparados, hermano, para decirme aquí, Señor, yo iré, gloria al nombre del Señor? Que el Señor le bendiga, hermano, en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Quita esas manchas y esas arrugas desde tu traje de santidad. No ves ensucias tu vestidura, tu traje blanco es la final. Cristo ya dijo que su escritura, tu libro santo es la no te detengas, porque mañana carecerá. Limpia tu vida de sarcasuras, mantente siempre en santidad. Cristo ya dijo en su escritura, su libro santo que es la verdad, que una iglesia sin manchas ni arrugas, pronto el Señor viene a buscar. Que una iglesia sin manchas ni arrugas, pronto el Señor viene
Cuando se enteró, ¿no?, del edicto y de todo esto, dijo, bueno, lo primero que hizo fue y le avisó a sus compañeros. Entonces meditaba en esto y decía la importancia de los compañeros, de las personas que están al lado de los siervos de Dios, para que cuando el siervo de Dios lleve esa petición y diga, hermano, vamos a orar por esto, no haya preguntas, no haya nada, sino que entren en oración y ahí el Señor le va a revelar, no a usted, al siervo de Dios, al que está puesto por Dios a la cabeza, ahí el Señor va a revelarle a él y los compañeros tenemos la obligación de orar. Que el Señor esté bendiciendo en esta noche. Quisiera cantar una alabanza en agradecimiento a Dios. Thank you.
paz de Dios. Gracias al Señor que Dios nos dio esa buena voluntad de poder estar aquí y estar recibiendo del Señor lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿no? Viendo esta palabra que tienen del texto lema, hermano, gloria al Señor, qué lindo, ¿no? En este capítulo 2, versículo 22 dice, Él revela lo profundo. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿no? Dice, y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 14 vamos a leer en este mensaje a esta iglesia. Vemos como Dios revela, gloria al Señor, una iglesia que decía que tenía todo y que no necesitaba de nada, de nadie. Bueno, acá está la revelación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿eh? Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá se fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. Es el Espíritu de Dios que está aquí en esta noche. No podemos disfrazarnos, hermano, de nada. Usted tiene que ser como es. A veces yo lo examino y yo me muestro también. Gloria al Señor. Nada más que no ando diciendo nada, sino me alegro por lo que Dios es tan maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Dice esta palabra, yo conozco tus obras. De Dios no podemos escapar, hermano, nada. Estamos al desnudo y al descubierto. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano. Un día llegó también en un lugar donde yo atendía un muchachito diciendo que era evangelista. Gloria al Señor. En ese mismo momento que me dijeron que iba a venir a visitar, me puse en oración y estando orando ahí me dijo, no le dé oportunidad. Gloria al Señor. Vino la palabra en mi corazón. Me alegré. Gloria a Dios. Y cuando me lo presentaron a aquel muchacho, lo miré. Aleluya. Qué lindo, hermano. Y me pasa un carnecito. Tenía un carnet medio de cartoncito ahí que le habían escrito con máquina, no sé, en ese tiempo. Miré, ni siquiera lo leí, le entregué. Le digo, venga, tome asiento allá, le digo, en la bancada. Cuando le dije así, él me sacó el hombro, pues yo le puse la mano arriba del hombro. Me lo quiso sacar. Y se enojó. Y todo el tiempo estuvo ahí como burlándose. En toda la hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando salió afuera, ahí largó el rosario. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga, hermano. Alcance el Señor. Por eso, hermano, Dios revela todo. No podemos esconder nada. Usted puede presentarse acá como el mejor cristianito. Aleluya. El más lindito. Santo sea el Señor. A veces, hermano, nosotros nos presentamos de esta manera y Dios está hablando, sos un pobre, sos un desventurado, sos un ciego, necesitas de mí. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Él en esta noche Él está conociendo el Espíritu de Dios aquí. No te revela nada quién eres. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos disfrazarnos. Vamos con un corazón sincero y digamos
esa airecita pobre. Nosotros estamos enriquecidos. Dios nos bendice grandemente. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. No hablamos de la riqueza material. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre, hermano. Y dice: pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Debemos ser verdaderos adoradores que adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. No con mentira, porque a veces, hermano, gloria al Señor, queremos aparentar algo. Aleluya. Y Dios está diciendo: pobre, desventurado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo te voy a dar un consejito, le dice el Señor. ¿Por qué no comprar de mis colirios y te lavar los ojos? Gloria al nombre del Señor, para que veas. Estás ciego. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque a veces tenemos hasta ceguera espiritual. Gloria al nombre de Jesús. Si tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿No dice la Escritura que estamos al desnudo y al descubierto? Claro que sí. ¿Qué queremos esconder? ¿A dónde nos esconderemos, hermano? De la presencia del Señor. Para aquellos que decían que se querían esconder, andar a llegar a las estrellas, dijo: ahí yo estoy. Si debajo del mar, ahí yo estoy. Gloria al Señor. ¿A dónde huiré de su presencia? Gloria al nombre de Jesús. Dice: eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oh, fue la fe. Aleluya. La fe probada como el oro en el crisol. Cuando usted cree, es probado, y el creyente sale, aleluya, brillando. Qué lindo, limpio. Dios revela su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él lo pasa por el crisol, aleluya, le saca todas las escorias y lo deja puro. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso le decía: yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermano? Aleluya. Deje que el crisol nos vaya quemando y que salga la escoria. Gloria al Señor. No va a ser un culto callado, va a ser un culto de gloria. Va a haber: gracias, Señor, ayúdeme. Yo hoy vine, Señor, que me queme con fuego del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. A lo largo aparece la vergüenza. El Señor es tan maravilloso, hermano. No deja, hermano. No va dejando. Pero cuando Él dice: bueno, ahora, hijo, vas a tener que abrir las puertas, vamos a descubrir lo que tenías adentro. Y ahí salen las noticias, salen todo. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Seamos en esta noche, tienen que ser sinceros. Si hemos venido vacíos, necesitando de Dios, digámosle: Señor, tener misericordia, por favor. Él está aquí, no va a renovar, Él te va a ayudar. Va a hacer que haya fuego en nuestra vida. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Y unge tus ojos con colirio para que vean. Yo reprendo, castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Te está invitando el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo voy a entrar en ti, pero no cerremos. ¿Qué es lo que está diciendo muchacho? Bueno, digo muchacho porque puede ser otra palabra más fuerte. Gloria al Señor. Muy bien, el negriño, ¿verdad? Ahí, bueno. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude, hermano. No es el negro ni el blanco, sino lo que Dios está hablando con nosotros. Que pidamos misericordia. En esta noche Dios quiere entrar. Solamente que abramos la puerta de nuestro corazón y Él va a alegrar tu vida. Va a haber gozo del Espíritu Santo en nuestro corazón, amado hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero dejemos el disfraz, hermano. Dejemos de apariencia. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos engañar a nadie. Aleluya. El que conoce nuestra vida está en todo lugar. Gloria al nombre de Jesús. Y Él nos muestra, nos revela. Y ahí dice los profundos de nuestro corazón. Acá lo desnudó el Señor a aquella iglesia. No sé a dónde habrán corrido, pero yo creo que en esa noche, si no se arrepintieron, estuvo ahí. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude. Dios bendiga, hermano. Amén. Gracias. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Dios está aquí. ¿Ven? Dios está hablando con nosotros. ¿Cuántos pudieron escuchar lo que el pastor hablaba de parte del Espíritu Santo? Amén, hermanos. Porque no es la voluntad del pastor ni de ningún hombre, sino la voz del Espíritu Santo que está hablando con nosotros en esta noche. Yo quiero invitarte en esta noche que usted eleve tu corazón a la presencia de Dios. Dice un corito: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Así dice un coro. Gloria al Señor. Y no sé a qué viniste en esta noche. Gloria a Dios. ¿Viniste a adorar a Dios? Pocos, amén. 4 más o menos escuché. Gloria al Señor. Pero quiera Dios que en el transcurso de este culto Dios transforme tu corazón. Transforme tus pensamientos. Esos pensamientos de derrota sean transformados en esta noche. Y podamos hacer, como dice esta palabra, que de mí compres oro refinado. Gloria al Señor. Porque eres un pobre, ciego, desventurado. Aleluya. Pero hasta que no reconozcamos que esa es nuestra posición, no vamos a recibir la bendición de Dios. Vamos a orar, gloria al Señor. Y oren en esta oración, dígale: Señor, yo vine en esta situación, estoy en este estado, no puedo sentir tu gracia, no puedo aceptar lo que se está hablando, pero quiero que mi corazón sea transformado. No quiero que este culto termine sin yo salir renovado de este lugar. Cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Bendito Salvador, estamos, Señor, delante de ti una vez más para adorarte, para bendecirte, Señor. Aleluya. Señor, tú puedas tomar cuenta en esta noche, aleluya, de aquel Espíritu, Señor, que se ha presentado en medio de tu pueblo para turbar a tu iglesia, para violentar a tu iglesia. Pero Él está vencido en esta noche. Aleluya, tú le has vencido, Señor, en aquella tarde gloriosa en la cruz del Calvario, cuando dijiste: consumado es. Tenemos victoria, Señor. Tenemos victoria, Dios mío. Aleluya. La fuerza a tus siervos, a tus siervas en esta noche. Aleluya. Reprenda, Señor, todo mal. Gloria a Dios, todo espíritu enviado, Señor, aleluya, para cerrar la boca de tus siervos, para cerrar la boca de tus siervas. En esta noche ese mal, aleluya, cae por tierra, es derrotado, y tu iglesia recibe bendición, tu iglesia recibe victoria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre querido, bendecimos tu nombre. Aleluya, 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 gloria a Dios. Bendito es tu nombre. Adore la iglesia en esta noche. Adórenle a Dios. Adórenle a Dios.
Gracias a Dios. Aleluya. Está con nosotros nuestra hermana Mercedes de Versategui. Gloria al Señor. Lo vamos a escuchar en la canta. Decía el pastor Solano, gloria al Señor, los creyentes no quedan viejos, van quedando antiguos. ¿Amén? Amén. Que los viejos se sacan para afuera. Yo al menos las cosas viejas en mi casa las tiro y las prendo fuego. Pero en el Señor nadie queda viejo, ¿amén, hermano? Vamos quedando antiguos. Y aquello que queda antiguo toma cada vez un alto precio, algo de gran valor, ¿amén, hermano? Y así en la obra del Señor también. La hermana canta, gloria a Dios. Y así también en la obra del Señor los que van quedando antiguos van tomando un valor tremendo en la obra del Señor. ¿Ven? Después de la hermana le vamos a escuchar a Tino también con una alabanza. Gloria a Dios. Alabo a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Después del hermano Tino le vamos a escuchar a Johnny Figueroa. Mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Ay, poder. Les saludo con la bendita paz del Señor, hermano. Agradecida por esta oportunidad para que me da el Señor para agradecerle, hermano, porque estamos aquí, porque puedo ver los rostros de mi hermano, donde yo puedo sentir ya la presencia del Señor, hermano, donde el Señor de muy cerca nos está hablando, hermano. Tengo mucho que agradecerle al Señor.
Dios. Aleluya. Estamos acá adorando el nombre de Él. Señor de Él está Dios. operando, Él está sanando, Él está libertando, Él está transformando. Gloria a Dios. Yo quiero cantar de este poder que da vida. Gloria al Señor, Él da la vida. Él también la quita cuando Él quiere. Gloria al Señor, Él levanta al caído. Gloria a Jesús, a los soberbios le hace descender. Él restaura al que está perdido y le llena hasta transbordar. Amén. Gloria a Dios. Él extienda la vida, hace la quita también. Y está alguien lo hace no ser nada, y está en la sensatez. Él exalta al humilde y a los soberbios
murallas, Él cierra también, abre las puertas. Mi Dios es campeón de las batallas, mi Dios no conoce derrotas. Él transforma el barro en lazo y lo lleva hasta transbordar. Es el mismo que era, pues todavía opera cuando encuentra Dios, y Él podrá discutir sobre tu grandeza. Mi alma te alaba. Gloria sea para el Señor. Bueno, hermanos, saludos con la paz del Señor a cada hermano. Quiera el Señor bendecir a la iglesia en esta noche. También felicito a los hermanos. También me felicito a mí mismo porque yo me creo también en este lugar. Porque somos todos un mismo cuerpo, una misma iglesia. Entonces, si la bendición de este lugar es que está festejando, nosotros también contentos en nuestro corazón por la victoria de los hermanos. Aleluya. Desde muy chico que conozco este lugar, que he venido. Aleluya, cuántos aniversarios hemos compartido. Aleluya, y el Señor hasta aquí nos ayudó. Hasta aquí el Señor mantiene esa puerta abierta, como decía el hermano Ismael, y esa misma palabra que se predica hasta ahora es la misma. Aleluya, no cambió. Yo cambié, usted cambió, pero el Señor es el mismo con nosotros. Y Él está aquí para ayudarme a mí, para ayudarle a usted esta noche. Aleluya, Él es el que nos está conociendo desde que entramos, porque dice su palabra que Él revela lo profundo, lo íntimo. Aleluya, hubo una mujer allí que también que se propusieron engañar a un siervo de Dios y cuando anda disfrazada no te va a conocer porque es ciego. Aleluya, pero el que habitaba en Él, aleluya, aquel que es mayor, aleluya, aquel que revela aquello que nosotros creemos que somos cancheros, que somos vivos. Ese Espíritu Santo está acá en esta noche, aleluya. Para bendecir a usted, a mí yo quiero invitar a mi mamá para cantar una alabanza, agradecer a Dios también, que hasta aquí Él me mantiene en pie. Un tiempo, aleluya, estuve apartado del Señor y parecía que nunca más iba a poder tener esta oportunidad de cantar, de darle gracias al Señor, que Él es tan bueno que Él restaura. Él es tan bueno que cuando nosotros somos infieles permanece fiel. Aleluya, en esta tarde Él también está para tenderte esa mano. Yo no sé la posición que usted está, pero el Señor es el que conoce, aleluya. Voy a cantar con mi mamá una alabanza. Esta noche. Gloria a Dios. Alabo a Jesús. Mi alma te alaba. Aleluya.
Bueno, después del coro, nuestros hermanos del Príncipe de Paz van a cantar otra alabanza. Pero el Señor, por favor, Dios le alcance también a ellos. Saludos a la iglesia con la dulce paz del Señor. Gracias a Dios por esta gran victoria que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Poder reunirnos con los hermanos, compartir esta fiesta, gloria a Dios. Y una victoria, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que en este lugar, gloria a Dios, que la puerta que un día el Señor abrió aún sigue vigente, gloria al Señor. Esas son las promesas de Dios, hermano. Cuando Dios abre un lugar, nadie lo puede cerrar, hermano. Gloria al Señor. Por eso es algo importante, hermano, que en esta noche nosotros podamos, aleluya, poder abrir nuestro corazón y dejar, gloria al Señor, que la persona más importante pueda llenar, aleluya, tu corazón, mi corazón, y pueda rebosar, gloria a Dios, aleluya, de tanta bendición que el Espíritu Santo tiene para nosotros, gloria a Dios. Él está en esta noche, gloria a Dios, aquí, gloria a Dios, y está examinando, gloria a Dios, cada uno, aleluya, cada corazón como vino, gloria al Señor, qué necesidad tiene. Pero alabado sea el nombre del Señor, pero es como si en esta noche estuviéramos indiferentes con Él. Gloria al Señor, como que hay una barrera, gloria a Dios, que impide, gloria a Dios, que Él pueda hacer esa obra gloriosa. Alabado sea el nombre del Señor, como que si nos estuviéramos oponiendo a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es una noche de victoria. Dios nos va a dar victoria en esta noche, porque Él está aquí. Y cuando está, aleluya, el dueño de la obra, Él derriba todo argumento del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, que en esta noche, gloria al Señor, no podamos, aleluya, cambiar esta posición. Gloria a Dios. Y decirle: Señor, entra en mi corazón, entra en mí, gloria a Dios. Este es mi problema. Yo sé que en esta noche hay victoria para la iglesia del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero, gloria a Dios, con todo el respeto que se merece, aleluya, la iglesia, gloria a Dios, y los siervos de Dios, quiero invitar a la iglesia a orar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay argumentos, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, que hay que derribarlos bajo la oración, hermano. Y decía la palabra de Dios, qué lindo cuando Dios coloca colirio, ¿no? Oh, gloria a Dios, porque cuando Él coloca colirio nosotros podemos ver. Pero no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Y en esta noche necesitamos, aleluya, ver con los ojos del Espíritu quién se está oponiendo. Pero en esta noche Él se va a ir. Gloria al Señor de este lugar, gloria a Dios, porque este no es el lugar de Él. El lugar es del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Pero en esta noche usted incline su rostro, sea sincero con Dios. Que no sea una oración de labios, sino una oración con convicción. Aleluya. Y en esta noche vamos a inclinar nuestro pastor, nos va a dirigir al trono de gracia. Soberano Dios, tú que estás presente, Señor, y que tú eres la persona más importante en este precioso lugar, Señor. Te pido, Padre, a través del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todo argumento de las tinieblas en este instante, en este momento, tiene que retroceder. Que toda oposición instalaba soja mandalaya, que no proviene de ti, Señor, en esta tarde, bajo tu autoridad, como dice tu palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, la cual tú has comprado y lavado con la sangre del Cordero. Señor, tú le otorgaste la autoridad a la iglesia para atar, desatar. Señor, yo declaro que a través de esta palabra, Señor, tu iglesia, Señor, derriba estas murallas que el enemigo en esta noche se está, aleluya, oponiendo, Señor, a que tú derrames bendición sobre la iglesia. Ría soja mandaraya. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido en tu nombre, Señor, que usted envíe ese renuevo, que haya movimiento, Señor, en cada vaso, que tus profetas instaladas, socaraya, sean renovados, que tus vasos reciban poder, reciban autoridad, que tus siervos sean renovados.
Riamandalaya, Ristalaba Somalaya, Shekalabakia, Ramai Solebekenda, Rialabagabagae, Urrahaya Soa. Iglesia, reciba victoria, reciba poder. Rakamas, Tukia Mansa, Urramandalabakia, sí, Señor. Oh, gloria, la gloria es tuya, Maestro. Oh, la gloria es tuya. Tú has prometido bendecirnos, Señor. Bendícenos abundantemente. Urramansa, Rabakia, Samakaya. Noche de victoria, iglesia. Noche de victoria, pastor. Sienta la victoria en esta noche. Reciba en el nombre de Jesús, porque Él es el autor. Y cuando está el autor de la obra, el enemigo sale para afuera y se queda la presencia de Dios. Porque esa es la más importante en este lugar. Si la presencia de Dios no está, aleluya, no tendría sentido en esta noche. Pero como ella está, ella es la que está llenando. 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 Y va a seguir llenando. Porque Él está aquí para darnos victoria. Aleluya. Reciba la iglesia. Reciba en el nombre de Jesús. Porque en esta noche... Está cayendo ese gigante en esta noche. Y la presencia de Dios. Yo escuché que la iglesia nació en el Espíritu. Y yo veo en esta noche la iglesia en el Espíritu. Alabasta, alabaquía. Ranama sota, alabaquía. Yo veo lenguas. Shanama soa, alabaquía. Que Él está repartiendo, que Él está renovando. Que los vasos que estaban en sequedades, instalabas tu cama soa, está llegando, aleluya, esa lluvia del Espíritu Santo. Río, Sama, Kia, Manzanama. Oh, aleluya. Yo veo una noche de victoria, una noche de gloria. Aleluya. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. De la libertad del Espíritu de Dios. De la libertad del Espíritu de Dios. Río, Lama, Sama, Kia, Manza. De la libertad, porque Él se merece, aleluya, aleluya, toda la gloria, toda la alabanza. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga su amada iglesia, amén. Comenzó haciendo, hermano, gloria a Dios. Una música, alabanza, gloria a Dios. Los hermanos del coro que están todavía allí abajo, pasen, hermano, por favor. En el nombre del Señor.
Adelante los hermanos. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta en mi pueblo, cuando llega la tarde, termina la jornada y comienza en la iglesia la fiesta. Por unos fiestas de cada rodillas, adora a Dios. Mientras te ruegan que le des su bendición.
minutos y medio a nuestro hermano Matías Leiva, gloria al Señor. 3 minutos y medio. Amén, hermano. Adelante, hermano. Gracias, me están yendo los segundos. Gloria a Dios. Después del hermano vamos a levantar la ofrenda. La hermana Susana va a cantar un himno. Adelante. Saludo a la iglesia con la paz del Señor en esta noche, hermano. Agradecía a Dios de llegar en este lugar, hermano. Me sorprendió, no esperaba que me diera la oportunidad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero yo, sin tomar tiempo, hermano, quiero alabar el nombre del Señor. Aleluya. Ya, hermano, gozándome, hermano, desde que llegué, escuchando la voz del Señor a través de su siervo. Aleluya, que no hay cosa oculta que no sea revelada ante los ojos del Señor. Aleluya, porque dice su palabra que sus ojos son como llamas de fuego, mirándome, observándome. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y yo sé que en esta noche Dios va a dar victoria, porque su Espíritu Santo está paseándose en nuestro medio. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Y yo siempre digo, donde hay Espíritu Santo, no hay oscuridad. Donde hay fuego, el enemigo retrocede y Dios da victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi corazón se estremecía. Bendito sea el nombre del Señor, escuchando la voz de su siervo, porque el Espíritu Santo golpeaba mi corazón y decía: viste, Mati, que no hay cosa, aleluya, que yo no revele a mi siervo. Aleluya, vos a veces te confiar. Vení bien, aleluya, bien trajeadito, pero ahí lo estoy mirando, lo estoy observando y estoy mirando que tu corazón no está de acuerdo. Y Dios está mirando, está observando, así como me está observando a mí, a cada corazón en esta noche. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y hay una persona que entró en este lugar. Aleluya. Pero esta persona no es de este lugar, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la presencia del Espíritu Santo le va a correr, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quien dice que Dios no te oye está pensando errado. Los pasos están siendo guiados por el mismo Dios. La muerte también te libró, tus padres también él quitó. Tú eres cosa preciosa, eres hijo de Dios. Ya antes que naciera, Dios te conocía. Y antes de que
Aleluya, hacer que transforme mi corazón. Aleluya, yo mientras estaba en mi lugar decía, Señor, sí, yo quiero ser renovado. Aleluya, yo entré de una manera, Señor, pero yo quiero ser diferente. Necesito que tu presencia, Señor, transforme este escuche. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo soy polvo y yo sin Él no soy nada. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, ya el Señor está operando en esta noche. Y mientras la hermana canta, vamos a ofrendar con alegría. Amén, hermano. La ofrenda con alegría es la que el Señor bendice, prospera. Dice la Biblia que Él ama al dador alegre. Gloria al Señor, no al dador triste. Si te va a poner triste ese billetín de 100 pesos que vas a poner, no lo pongas. Gloria al Señor. Pero si lo vas a hacer con alegría, hágalo en el nombre del Señor. Así sean 20 pesos, no importa. Pero hágalo con alegría en el nombre del Señor. Con esta poderosa palabra que el Señor ha puesto en el corazón de los hermanos para poder compartir estos días. La verdad que me regocijo en esta palabra. El Señor es como si fuera nosotros un papel de calcar que nos ve de la luz, que nos ve todo. Del otro lado, si está el papel escrito, se ve todo. Así yo me siento delante de la presencia de Dios por esta palabra. Que el Señor pueda estar bendiciendo y fortaleciendo a mis hermanos mientras esta alabanza recibiendo al Señor.
hacemos una oración y ya le entregamos al hermano evangelista. Gloria a Jesús. Mañana continúa la fiesta. Los que hoy no participaron, mañana prepárese. Gloria al Señor. Venga preparado. Mañana la fiesta va a continuar y el Señor va a seguir operando. Pero hoy, gloria al Señor, Dios va a hacer algo especial con nosotros. El mañana no sabemos si llega, pero gloria a Dios. Pero el creyente siempre está preparado, ¿ven? Y si hoy recibimos, mañana vamos a recibir más. Gloria al Señor. Cierra tus ojos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Bendito Salvador. Aleluya, porque tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. Tú eres el único Señor. Tú eres el dueño de esta obra. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Aleluya. Y tú vas a operar milagros en esta noche, conforme a la multitud de tu misericordia, Señor. Aleluya, porque nunca decayeron tus misericordias. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, Señor. Saludo a la Madre Iglesia con la paz del Señor. Dando gracias a Dios también puedo llegar en esta noche para estar en la presencia del Señor, para oír su voz. Amén. Yo que leía el texto dice que yo como le decía a la iglesia esa, que era pobre, desventurado. Pero yo soy el mejor de todos. Como yo no hay otro. Mentira. Y sabe que me hablaba el Espíritu Santo y me dijo: ¿por qué te sientes así, tan pequeño? Porque no importa cuánto usted pueda ser usado en las manos del Señor, la gloria siempre es de Él. Como predico, hermano. Yo canté, hermano, pero yo siempre con el cantar no alcanza. ¿Amén? Y hoy vamos a mirar esta palabra gloriosa que Él colocó en mi corazón para compartir con la iglesia. Si quiero que me busquen a mi hermano Ignacio rápidamente. Vamos a cantar también, hermano. Me dijo: no hay horario, dele. Pero total, mañana, ¿qué día? Domingo, día del Señor. ¿Amén? ¿Sabe que un día llegué a una iglesia y me dice el pastor del lugar, le vamos a dar para buscar el cierre, hermano? Amén. Yo la llegué con la iglesia. Y estaba la hija del pastor, yo sentada allí en el último banco. Y me dice el Espíritu Santo: decide que lo que ella hace secreto yo veo. ¡Aleluya! ¿Cómo le digo que se van a la fiesta? Me acerqué allá porque el hombre de Dios es muy delicado también. Digo, lo que hoy en día pasa acá, profetiza, manda a todo a convertir y él todavía no se convierte. Me acerqué allá al oído y le dije: esta palabra, lo que tú haces en secreto, Dios ve. ¡Oh, gloria! ¡Oígame el Padre! Terminó un culto de gloria. El tema era cuando salí. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Él revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Fue el pastor a mi casa y me dijo: me dijo algunas cositas, ¿vio? Y le digo: la Biblia a mí me manda no que juzgue el profeta, sino la profecía. Porque dice la Biblia: ahí que se levanta contra el Espíritu Santo, Dios. Contra ese no hay arreglo. ¿Ven? Usted conmigo puede arreglarme, puede cachetear, no hay problema. El tema es con el Señor. A la semana me vine a buscar y digo: hermano, perdóneme. No sabes cómo pedir. Amén. Gloria a Dios. Le digo: ¿está prendido? ¿Y dónde es el volumen? Súbame el volumen, por favor, hermano. Amén. Y le digo: conmigo no es el problema. Yo le perdono. Pero el tema es con el Señor. Oh, gloria. Me dice: mi hija está esperando un bebé, pero no es del esposo, tiene otro.
¡Oh, gloria! Los secretos del corazón Él conoce. Lo íntimo, lo que nadie ve. Él conoce. Conoce el anhelo de tu corazón. Voy a derribar algunos muros que están delante de ti para llenarte de mi presencia. Alabado y glorificado sea Dios. ¿Está el hermano Ignacio por acá? ¿Vino el hermano? Acá está. Quiero contarle algo a la iglesia. Yo tengo un hijo mayor que tiene 28 años, soltero, y enfermó antes de un viaje a Formosa. Me habló el Espíritu Santo. Dijo, yo voy a hablar con tus hijos, voy a conversar con ellos. Oh, gloria, pero no ores, me dijo. Un día lo internamos casi con 660 de azúcar en sangre. El corazón parecía que se iba a salir del lugar. Lo internamos. Amén. Oh, gloria. Y entramos por la zona de showroom y estuvimos toda la tarde, de las 12 hasta las 7 de la tarde, 7 muertos acá. Entraba uno y la familia lloraba y salía. Amén. Dios tiene que hacer caminar al hombre por esos lugares para que entienda que la gloria es de Él. Aleluya. Y mi esposa me dice, orá, orá, porque Dios te dio autoridad. Y el Espíritu Santo me dice, no ores porque yo estoy trabajando. No ores, me dice. Yo estoy trabajando. Aleluya. Pasó el primer día. Mi esposa desesperada. Porque siempre el hombre cuando pasa por esos lugares le pregunta, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Será que te agrada mi trabajo? Yo atendí un anexo, un hogués, y siempre predicaba que un Dios grande y poderoso. Y le digo a mi esposa, anda a casa. No, yo no me voy a ir. Digo, anda, yo me quedo. Oh, gloria. Y hablé con él, ¿será que yo podré pasar 2 minutos a ver? Estaba lleno de caos. No hay nada más triste. Oh, gloria. Lo vi y me dijo el doctor 5 minutos. Entré y lo miré. Y se partió mi corazón. Y llegó un hermano que está acá. No me conocía. Tuvo ese tiempo de parar y de verme y de abrazar. Y quedaron ligados nuestros corazones. Por eso andamos por todos lados juntos. Quería contarte esta noche. Y le digo a mi hijo, tenés que volverte a Dios. No me voy a volver. Oh, gloria. No me voy a volver a Dios. Yo no le hice nada para que me haga esto a mí. Pero un día, cuando yo dejaba, no tenía ni un peso. Y trabajaba yo. Le dije, préstame. Porque quiero ir al pueblo pastoral. No me quiso prestarse por lo de mí. Cuando llegué a aquel lugar, se levantó el profeta y me dijo, ¿por cuánto? ¿Por cuánto seguro la policía? ¿Cuánto puede? Voy a conversar.
Santo, paseaba ese lugar de punta a punta y levantaba la mirada al cielo. Señor, dale una oportunidad. No es porque yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando como en esta noche. Escuche lo que el Espíritu Santo está hablando esta noche. Allí, como la semana de pasear ese hospital de punta a punta, llegó una hermana, oh gloria, gloria del resto, trajo una vianda, me abrazó y me dijo: Dios escuchó tu clamor. En estos días lo vas a sacar de este lugar, porque vino tu quebrantamiento. ¿Sabe lo que la noche pasé en los hospitales? Mirando al cielo. Oh, gloria, vaya a su lugar. No permita que Dios te lleve a su lugar. Antes conviértase y vuelva a ser Señor. Quiero invitar a la iglesia a ponerse en pie. Quiero cantar con mi hermano. El que puede, el que no hay problema. Oh, gloria a Dios. Hay una libertad gloriosa en esta noche. Si usted esta noche se decide, si usted esta noche toma un compromiso de servirte, Él te va a llenar de su gloria. Este es un coro muy conocido. ¿Qué pinta que tenés hoy? Saludos a la amada iglesia de la paz. Gloria a Dios. Cante con nosotros, hermano. Aleluya. Tenía otra cosa, pero Dios me cambió. Hace tiempo que tú estás viviendo por vivir, no tienes fuerza para luchar. Estás en un reino desierto y tus planes y tus deseos se quedaron hacia atrás. Oh, gloria.
Este que entró acá, que no tenía permiso, se fue. Quede tranquilo, quede después. Amén. Vamos a mirar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Después vamos a seguir cantando. Pero ahora vamos a mirar su palabra maravillosa. Y me llamaba la atención, hermano. Amén. Quiero mirar el libro de Segunda de Crónicas. Sobre un joven. Está lleno de joven y jovencita. Y se alegra mi corazón con él. Amén. Dios tiene proyectos maravillosos. Vamos a mirar un joven, Josías, 8 años, comenzó a reinar. Amén. Dice que no hubo otro rey como él. Un hombre con un corazón, un joven con un corazón apartado para el Señor. Todavía hay. A veces dicen, hijo, no, todavía hay. Porque Dios siempre se provee. Le va el hermano de otro mejor, reforzado, reformado, con más potencia. No estamos bien la verdad. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice, escuche bien. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, escuche, comenzó a buscar al Dios de David su padre, oh gloria, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Dice verso 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Aleluya. ¿Crees que esto recién empieza? Oh, gloria a Dios. Dice verso 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los siglos por toda la tierra de él, volvió a Jerusalén. Oh, gloria. No quedó nada. Nada. Dice que a los sacerdotes que habían hecho esos sacrificios también los quemó y desparramó las cenizas para que no haya memoria de eso. A veces creemos que nosotros podemos ofender a Dios y nos lo vas a llevar barata. Nadie que se levanta contra la iglesia amada del Señor se la lleva barata. Nadie que se levanta contra el Dios de gloria se lo lleva barato. Algo va a llevar. Para eso es tiempo de convertirse de corazón, como este jovencito. Amén. Con todo el corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, él amaba a Dios. Enemigos no les faltaban, porque los enemigos estaban en el reino. Pero cuando Dios levanta a un joven, Dios levanta un hombre, Dios levanta un profeta, Dios respalda todo lo que hace. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a sintetizar un poquito porque es largo. Pero quiero mirar el capítulo 14, el versículo 14. No va a alcanzar tiempo. Dice el versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Acá comenzó el problema. Gloria a Dios. Dice el verso 15. Y dado cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías el libro a Safán. Y Safán llegó al rey y le contó el asunto diciendo:
dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Oh, gloria. ¡Aleluya! No le dijeron, no, hay unos que están rezongando allá porque trae tiempo, los prenden. Y no, traían y le daban a los encargados de la obra, a aquellos hombres íntegros que llevaban la obra de Dios. Pero Dios no llama a cualquiera, llama a Dios hombres íntegros para administrar su obra. No llama a cualquier cachapazo. No, cachapazo. Hombres íntegros. Amén. Íntegros. ¿Cuál es la palabra? Íntegro. Quiere decir que no se vende, no se lo puede comprar, no se lo puede sobornar. Ese no se puede hacer. Oh, gloria. ¿Dónde quedamos? ¿Qué versículo? 17. Gloria a Dios, dice el versículo 18. Además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Dice el verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Oh, gloria. Verso 20. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: escuche bien esta noche, escuche. ¿Me? Escuche. Oh, gloria. Aleluya. Oh, gloria, dice el verso 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que estaba escrito en este libro. Oh, gloria. Él sabía, este joven sabía, cuando le leyeron el libro diciendo: estamos en problema, hay un grave problema. ¿Y a dónde puede consultar? A la profeta de Dios. Oh, gloria. Aleluya. A esta mujer consagrada para Dios. Amén. Está faltando esa mujer, pero hay que hay. Ay, no sé qué hay. Siento el espíritu que hay. Va a haber un despertar. Oh, gloria. Aleluya. Dice el verso 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dice el verso 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tipa, hijo de Jarba, guarda de la vestidura, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y usted sabe que antes que esta comitiva llegara, Dios ya le había revelado la palabra a su profeta. Aleluya. Tal vez no era la más vista por todas, pero era una mujer consagrada para Dios. Y la mujer que se consagra para Dios, Dios revela. La jovencita que se consagra para Dios, Dios revela. El joven que se aparta de este mundo para servirlo, Dios tiene, aleluya, una unción sobre él. Tremenda la palabra. Oh, gloria. A mí me hizo estremecer todavía. Le dije: Señor, como estoy delante de ti para exponer tu palabra. Oh, gloria. Verso 23. Alabo Jesús.
Verso 20, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decía el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Oh, gloria. Habrá dicho el rey, sea bueno, sea malo, yo quiero oír la voz de Jehová. Sea bueno, sea malo. Si es bueno, gloria a Dios. Y ese hermano, tengo que arreglar lealtad. Era un joven de 18 años. No hubo otro rey como él. De su niñez buscaba a Jehová. Qué lindo cuando se joven busca a Jehová. Cuando deja un poco el teléfono, allá el Instagram, el Facebook. ¿Ven? Y le dice, Dios de los cielos, quiero conocerte, quiero oír tu voz. Amén. Quiero tener esa intimidad, quiero conocerte. Me han hablado de ti, pero todavía no te conozco. Oh, gloria. Dice, verso 24. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Dice 25, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¡Oh, gloria! Ahora la sentencia. Por eso está ahí. Ellos leían Daniel. Amén. Ella estaba en el cautiverio, pero comenzaba acá. Acá comenzaba. Amén. Porque habían dejado la ley de Jehová. Aleluya. Oh, gloria. Y yo no sé si este año voy a seguir, hermano. Ya lo siento. Esta muerte. Yo, un cartelito. Cada mañana digo, Señor, ayúdame, porque yo sin ti no puedo. Tú sabes mi corazón. Tú lo conoces, lo has examinado. Yo sin ti no puedo ningún lado. ¿Amén? ¿Usted es así? Yo me voy, que Dios me ayude. No. Dios te va a ayudar. ¿Sabe cuándo? Cuando el hombre se humilla ante él. Oh, gloria. Por eso él, cuando le hicieron la ley, dice que se rasgó su vestidura, se postró en tierra, lloró. Y Dios vio eso. Porque no hace falta decirle mucho, hace falta ver lágrimas. Lo que está faltando en este tiempo son lágrimas. Falta quebrantamiento. Cantamos en el coro, tocamos la banda. Está bueno eso. Pero está faltando santidad. La santidad es un producto de la humillación. Para conocer al Señor tenemos que humillar. Tenemos que dejar el yo soy el mejor. No toca como yo. Dios trae uno del mundo y lo coloca con el pecador en su nombre. Trae ese borracho que anda con la guitarra, lo niña, y él camina con su nombre. Trae ese drogadicto que pasa por la esquina, le enseña, lo lleva a espíritu y lo hace un predicador también. Porque él es soberano. No le pide permiso a nadie para hacerlo. Pero hoy está interesado en usted y en mí. Amén. ¿Me escuchan? Seguimos. Dice, verso 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová. Así que bien, Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Verso 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradas, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido
imagino, mi mente se eleva ya a este joven. Y digo, ¿cuánto me falta a mí? ¿Cuánto me falta a mí? Estamos en el buen camino. Amén. Pero para que usted y yo tengamos grande victoria, tiene que haber humillación. Amén. Esta palabra la tenemos que grabar en nuestro corazón. Que sin humillación no hay victoria. La victoria viene a la iglesia personal o colectiva cuando hay humillación. Sin humillación no hay victoria. Ahora yo tengo 40 años. Yo soy el no importa lo que te tenga. No importa si fundó la iglesia. Eso no te va a alcanzar para llegar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la humillación. Reconocer que eres soberano. Reconocer que sin Dios nada somos. Sin su Espíritu Santo en la actualidad nada soy. Dejar mis razones personales por sobre la obra de Dios. No pongas tu forma de pensar por sobre la obra. Está escrita en su palabra. No hay otra forma. Yo escucho, no, yo tengo otra vez. No, ya está escrito, está revelado. Tenemos que obedecerlo. Qué lindo cuando el corazón se estrella. Me encanta cuando la iglesia presta atención. A veces estamos esperando que venga acá de la República Dominicana, ¿no? Que tienen algo en embrollo en la cabeza y dicen, qué varón de Dios, que mintió todo el tiempo. No tengo nada con la República Dominicana. Y estaba en mi casa, me habían colocado el primer esté, me habían colocado en el living, en una camita ahí, media alta porque no podía bajar. Amén. Oh, gloria. Y me dice mi obrero, va a venir un pastor y va a querer hablar por vos diciendo, oh, rebelde, por estar bien rebelde. Y estaba yo, digo, ya salió un día alguien para hablar por mí. Amén. Y tipo de lleva llegar. Yo estaba ansioso esperando. Quería oír palabra de Jehová. Ya bueno, ya malo. Así que tenemos que lo bueno, hermano. Todo te va a ir, el auto nuevo, la casa nueva. Amén. Porque te dicen tenés que humillarte. Tenés que humillar. Ay, no, ese no es de Dios. Llegar soberbia, arrogancia. Ah, no, ese no es adulto. Ese también es que sea. Para que la esencia, para que la gloria del Espíritu Santo more en tu vida, para que se levante profetizando, hablando en lengua, diciendo, Señor de los cielos, tú eres mi Dios. Y llegó el pastor, no era el pastor ayer, que otro pastor, y un evangelista. Oh, gloria. Escucha. Me dice el Espíritu, levántate. Yo no voy a levantar. Me levanté. Me dijo, decía el evangelista que su ministerio viene barranca abajo, que tiene una mujer. Claro, profetizaba grande. Cuando no hay Espíritu Santo, cualquiera, hasta el más bruto, es evangelista. ¿Sí? Cuando no hay Espíritu Santo, cualquiera puede decir lo que quiera hacer. Y me dijo, decía el pastor que tiene que arreglar su vida. Oh, gloria. No sé cómo me levanté, pero me levanté de la cama. Un resorte. ¿Se acuerdan lo que tengo? Pegándolo. Amén. No lo podemos, como dicen los chicos, no lo podemos caretear así. No lo podemos cuestear ahí. Amén. Porque dice que Él nos conoce. Lo profundo, lo secreto, lo que usted piensa, lo que usted maquina, Él sabe. Por eso cuando el rey se enteró, escuchó, Él dijo, estamos muertos. Y Él sabía que la única herramienta para parar la mano de Jehová era la humillación. Y dijo, lo vamos a humillar, y vamos a orar, y vamos a quebrantarlo hasta que Dios lo alcance misericordia. Oh, gloria.
alcanza con el talento. Puede tocar lindo, haz lo que quiera, pero si no hay consagración, el mundo toca lindo. El mundo toca lindo, pero usted adora a Dios vivo. Usted adora a Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, que le dio nombre a las estrellas. A ese mismo, a él adoramos. Él es el único Dios, no hay otro Dios. No vaya a consultar a por una amiga que consultar. Dígale, pastor, le dice mi problema. Ore por este problema. El otro día me vinieron a buscar los hermanos yo comida en Rey de Reyes. Y su hermano Gauto, tengo mi hermana enferma de cáncer, fulminante. Pero quiero que usted ore por ella. Y me dice, vamos a ir, hace tiempo. Ella vino un domingo, me llamó. Terminó de hablar y el Espíritu Santo me habló. A mí me dijo, decirle mañana va. No dije otro día, mañana. Le digo, mañana vas a buscar. Fuimos. Gente de buena posición. ¿Ves? Y el Espíritu Santo me dijo, yo voy a hacer un milagro. Yo voy a hacer un milagro. Para que mi nombre sea glorificado. ¡Aleluya! Le presentamos al Señor Orlando. Me dijo, no, por la ciencia está sujeta a las palabras. Dice que toda potestad, toda hueste, todo gobierno está sujeto a su palabra. Me llamó la semana pasada y dice que no tiene cáncer. Quiere ir a la casa del hermano. No vaya a mi casa. Vaya a la iglesia a darle gloria a Dios. Conviértase, arrepiéntase y sirva al Dios vivo. Porque el hermano Gauto la sanó. El hermano Gauto se ve dolor. Amén. Y diga, dice, no, que me tiene que estar un presente acá porque yo soy el varón de Dios. Ven. El que hace la obra es el Señor. ¿A dónde me iré sin tu espíritu? Oh, gloria. Dice verso 28. Le voy a recordar el 27 para que usted lo grabe. Dame esta parte, así la palabra entra y baja al corazón. Para que quede implantada. Porque a veces el Espíritu Santo habla y lloramos. Salimos a la puerta, no olvidamos lo que hablamos. Hoy procure que la palabra dame acá. Para que baje al corazón y diga, Señor, yo quiero servirte con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Quiero servirte, Señor, desde mi juventud quiero servirte, de mi niñez. Dice verso 27. Y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante del Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tu vestido, lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. Verso 28 dice, he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. ¡Aleluya! ¿Vio? Después vino esto, el cautiverio. Amén. Después que el enemigo te enreda, te embarra por el mundo, te deja tirado, y cuando quedas tirado va y te recoge y te va de vuelta. Y te quedas así, te dije que ibas a terminar así. Pero el hermano decía una palabra al pastor, Padre de misericordia. Amén. Si nosotros carnales, hermanos, nos morimos, nos desmayamos por ver nuestro hijo feliz, ¿cuánto más el Dios vivo? Amén. Quiero invitar a la iglesia a colocarse en pie. Quiero cantar un coro con este que me robó una oveja. Quiero cantar con la iglesia 5 minutos, hermano. Quiero que el hermano me guíe, hermano. Amén. Vamos a cantar 5 minutos, hermano. Me dijeron que no había horario, hermano, pero tampoco nos vamos a manejar acá. Amén. Después, si te hermano, ¿cómo habla, hermano?
cantar este corito que en un momento difícil de mi vida me hizo llorar tanto y entender que sin Dios nada somos. Amén. Nada somos sin Él. Gloria a Dios. Es muy fácil de cantar. Gloria a Dios. ¿Abrir, hermano? ¿Dónde, hermano? Gloria a Dios. Arranca, hermano.
he andado por las orillas, Señor, pero en esta noche quiero hacer un concierto. Esta es la noche